La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que nos acompañan en este momento. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Kevin, bienvenido también. Y esta música que estamos escuchando de fondo nos transporta a la región andina. Y es que el día de hoy vamos a hablar del que es considerado uno de los géneros más representativos de la música colombiana, el bambuco. Mientras se habla de Pereira como su cuna y en la academia se estudia su evolución desde el siglo XIX, hay una raíz profunda y muchas veces ignorada, el bambuco negro del Patía caucano. ¿Cómo influyeron las comunidades afrodescendientes en su origen? ¿Por qué el bambuco mestizo se consolidó como un sonido de élites? En este programa vamos a explorar la historia de este género, por lo que hemos invitado al profesor Schneider Marín Torres. Él es músico, etnoeducador y maestro en educación y docencia. Es autor del artículo Bambuco, Música Nacional, el cual fue publicado en el más reciente número de la revista Memoria del Archivo General de la Nación, la cual fue publicada el pasado mes de diciembre. Bienvenido, profesor Schneider, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por hablar de ese tema que es tan importante y que en nuestro país de pronto ha pasado a un segundo plano, lo que es el tema del bambuco y del aporte de la población afrocolombiana al desarrollo cultural colombiano. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para iniciar, me gustaría que le demos un contexto a nuestra audiencia sobre la llegada de las músicas e instrumentos de origen africano que llegaron a América. ¿Cómo se reflejaron en las tradiciones musicales colombianas? Esa es una pregunta muy interesante porque a raíz de la historia y en todo el contexto histórico colombiano se ha desconocido el aporte de la población negra colombiana a lo que es el desarrollo cultural propio. Mire, cuando llegaron o cuando trajeron las poblaciones esclavizadas a nuestro territorio, estamos hablando de una población que llega de Nigeria, de Sierra León, de Costa de Oro, y que tiene unos elementos en común. Uno de ellos es el contexto religioso. Y ese contexto religioso, en su mayoría, estaban estructurados frente a lo que es la religión yoruba, ¿no? De ahí aparecen santos como Yemayá, Ogún, Oshun, Orula, etc. Desde ahí es que viene el concepto musical. Ellos, cuando llegan a América, traídos esclavizados, pues ellos no venían en los barcos negreros, como se les conoció, en fiestas. Ellos traían todo su conocimiento a partir de la memoria. Cuando llegan a los territorios, ellos tienen que resignificar el territorio. Ellos tienen que empezar a ver el territorio como algo nuevo, donde tienen que seguir cultivando su elemento tradicional. Y empiezan a aparecer instrumentos. En el caso colombiano, aparecen en la costa atlántica, aparecen instrumentos como el alegre, como el llamador, como la tambora. En el caso de la costa pacífica, aparece el cununo, tanto el cununo hembra como el macho. Aparece la tambora también. Y aparecen otros instrumentos. En el caso del Pacífico, como lo es la marimba de chonta. Esto tiene una línea como un factor en común y una línea de conducción, y es que en África utilizaban otro tipo de instrumentos que luego se retoman acá, en el caso del djembe, en el caso de los batá, que son instrumentos sagrados para lo que es el concepto de religión. Entonces, eso se empieza en Colombia y en América Latina y en América en general a replicar. Las percusiones normalmente están hechas en tríadas y empiezan a replicarse, pero digamos que acá hay un punto interesante. Como ellos no vienen de excursión a América, ellos vienen esclavizados, donde tienen un dueño, tienen un amo, los amos españoles daban unas condiciones, unas prohibiciones. En Colombia se hicieron muchas prohibiciones para que ellos hicieran danzas, músicas y cantos. Lo mismo en el Perú, lo mismo en Argentina, en Chile, etc. Y es a partir de ahí que se empieza a gestar una identidad musical en cada territorio.
Pero si nosotros vemos esos territorios de manera particular, las músicas tienden a parecerse muchísimo las unas con los otros. Entonces Ecuador también tiene el bambuco ecuatoriano, tiene el pasillo ecuatoriano, tiene el marimba de chonta igual que nosotros. Entonces así empieza a llegar estos elementos musicales a América, a Colombia, y se empiezan a reinventar en los territorios, y por eso cada territorio va teniendo un instrumento particular. Me gustaría ya ahondar en cómo fue ese origen del bambuco, qué relación directa tuvieron entonces estas comunidades afrodescendientes, pues ya nos contó un poco del origen y también en la evolución como lo conocemos hoy día. El bambuco viene con las tradiciones musicales de la población esclavizada. Quiero citar, que de hecho lo cito en mi texto Bambuco Música Nacional, algo que todos leímos en el colegio, que fue el libro de la María de Jorge Isaac, pero a veces, pues como nos ocurre cotidianamente o constantemente, leemos, pero no tenemos una recordación puntual de lo que leemos. Entonces, por ejemplo, quiero citar esto muy rápidamente, directamente del libro de la María de Jorge Isaac, que se publicó en 1867. No había sino 2 flautas de caña, un tambor improvisado, 2 alfandoques y una pandereta, pero las más finas voces de los negritos entonaban los bambucos con singular maestría. Luego, en otra página dice, tocaron los músicos sus más hermosos bambucos, anunciando Julián que el primero de ellos lo dedicaba a su amo. Ahí ya hay una referencia muy importante de que el bambuco no nace en Pereira. Pereira es mucho más joven que el bambuco. Mira que estamos hablando de 1867 en el libro de Jorge Isaac en la María. El bambuco surge y viene con las manos de los negros esclavizados en Colombia. Y como te dije hace un rato, si nos vamos a hacer un recorrido por América del Sur y por Centroamérica, vamos a encontrar ritmos muy similares. En el caso de Chile y Argentina con la chacarera. Y si nosotros ponemos esa chacarera y la relenteamos a nivel estructural desde la música, vamos a tener un bambuco, un ritmo en 6 octavos o 4/4, que es la medida que tiene el bambuco. Lo mismo con la música peruana. Entonces, el bambuco surge a partir de la memoria musical de la población esclavizada de nuestro territorio. ¿Dónde está ese territorio? En el sur del país, en el departamento del Cauca, antes conocida como provincia del Cauca, en la zona del Valle del Patía, en los palenques del Valle del Patía. Ahí empiezan esos elementos musicales bambuqueros a sobresalir. Lo mismo en el caso del Valle del Cauca, en lo que es toda la zona del Valle del Cauca, en Buga, en Cali, toda esta población negra esclavizada tocaban sus bambucos. ¿Cuáles eran los instrumentos de los bambucos? Ahí lo dice Jorge Isaac en el libro. Alfandoque, que es una pandereta con parche de cuero, tenían flautas de caña, tambores. Y luego se incorpora a esta música el tiple canario, que es el primer tiple que llega a Colombia, y este tiple llega a las manos de los indígenas, llega a las manos de los campesinos. De incluso en la comisión coreográfica hay unas imágenes muy bellas donde aparecen los indios del Casanare o población indígena del Casanare con el tiple en la mano. Hay un texto de uno de los viajeros en Colombia que estuvo dentro del proceso de la Nueva Granada, donde habla del bambuco en Cartagena. Entonces mira que el bambuco es un elemento completamente afrocolombiano que luego se fusiona con las músicas campesinas, y ahí es donde aparece el bambuco mestizo. Y más adelante hablamos de un bambuco más elevado, más estilizado, que es el bambuco criollo, que ya en un ratico podríamos hablar un poquito de eso, y del proceso de la identidad nacional y del blanqueamiento cultural. Bueno, profesor, ¿cómo se dio este proceso de mestizaje en el bambuco y de qué manera fue su adaptación dentro de una élite cultural? Es interesante, eso es muy importante porque yo te decía ahora, cuando la población esclavizada tenían 2 opciones para buscar la libertad. Una era recoger dinero y comprarle, pagarle al amo lo que le había pagado por él y ser libre. Y la otra era fugarse. En el caso de Pereira, recordemos que Pereira, antes de ser Pereira, era Cartago. Esta zona era Cartago. Luego la población de Cartago migra y se va hacia el otro lado, hacia el sur, hacia el otro lado del río La Vieja, y fundan lo que es hoy día Cartago, que ahí estaba el virreinato. Hay una característica allí, y es que cuando esta población se fuga de las casas de los amos y arman los palenques, pues se encuentran con otra población que estaba allí, que es una población de campesinos y una población indígena. Y ahí viene este mestizaje cultural. Entonces se fusionan no solamente las voces de los esclavizados libres con sus instrumentos de tambores, sino que empieza a aparecer el tiple. Yo voy a citar mucho a la comisión, porque la comisión nos da una luz muy interesante de lo que era nuestro país en 1830 hacia acá más o menos. Y en esta comisión nos encontramos que hay población indígena que tocaba el tiple, que hay población campesina que tocaba el tiple, el alfandoque, que es la pandereta, y el tambor.
o el guache o el guasá, que también es un instrumento muy de la costa pacífica colombiana. Y ahí empieza esa amalgama, esa fusión, y empieza no solamente a quedarse en los palenques, sino que empieza el bambuco a regarse por el campo, especialmente la zona del interior del país, lo que conocemos como la zona andina. Y por ahí empieza esta gesta tan interesante que tiene que ver con algo que luego el gobierno nacional colombiano empieza a determinar. Mira, hay una situación. Cuando Colombia se independiza de los españoles, y no solo Colombia, todo América, nosotros queremos tener una propia identidad, una identidad que nos lleve, digamos, a una identidad nacional. Queremos seguir siendo europeos, pero sin que nos manden los europeos. Así de sencillo se pensaba. Y para eso querían sacar todas las mazurcas, todos los bailes españoles, los danzones, etcétera, y crear algo propio que les diera la posibilidad de tener esa identidad cultural. Y ahí es donde juega un papel importante lo que es el Conservatorio Nacional, o antes conocido como la Academia Nacional, que esta academia se funda en 1882, en lo que fue el concepto o lo que fue la Guerra de los 1000 días, se cierra entre 1899 más o menos y se vuelve a reabrir en 1902 y la dirige Guillermo Uribe Holguín. Y hay una tarea importante y es, necesitamos identidad nacional. Y como lamentablemente ha sido históricamente en Colombia, el gobierno nacional pensaba que Colombia no era todo el territorio. Quiero aclarar algo aquí. Se pensaba en un lugar centro, que era Colombia, Cundinamarca, Boyacá, toda la zona de Antioquia, toda esa parte andina, y lo que fueron las costas, siempre digamos que hubo un desarraigo político y económico de estos territorios. Por eso luego el bambuco, como ellos lo dimensionan, pasa a ser ese elemento musical que daba la identidad nacional. Pero recordemos que la identidad nacional no era todo el territorio, era una zona particular del territorio colombiano. Y una de las cosas que decía el señor Uribe Holguín, Guillermo Uribe Holguín, y es que él fue muy enfático y prohibió que en la escuela o en el Conservatorio Nacional de Música se tocara música de negros. Literal lo decía así, él decía, prohibido cualquier tipo de práctica musical de corte folclórica y nacional, incluyendo el bambuco, música de negros. Y ahí en esa academia solo se podía tocar música europea. Y ahí, digamos que aparecen dos figuras muy importantes que ahorita hablaremos de ellas, que es Pedro Morales Pino de Cartago. Y bueno, continuando precisamente con el tema de la pedagogía, me gustaría saber por qué en los colegios y universidades se enseña una versión distinta del origen del bambuco y qué impacto tiene esto en la percepción de la sociedad sobre este género musical. Seguimos teniendo un aire arribista frente a lo que queremos que nos identifique como nación. Es algo que está dentro de nosotros. Y yo siento que es algo lamentable porque nosotros tenemos una población indígena rica musicalmente, culturalmente. Tenemos población afro o población negra que también son muy ricos a nivel cultural y musical, en danzas, en comida, todo lo que tiene que ver con el elemento folclórico. La historia se ha venido escribiendo a partir de elementos muy conservadores y estos elementos conservadores es lo que ha llegado a la escuela. Todavía los conservatorios de música en Colombia, tanto conservatorios como escuelas de música basadas en la licenciatura como tal, enseñan cuerdas típicas, enseñan música vernácula, música culta, música europea. Y la rama folclórica termina siendo una materia optativa para muchos estudiantes que quieran ir al folclore. Y debería ser al contrario, debería ser que en Colombia enseñáramos folclore de manera directa y que la rama optativa fuera la música foránea, especialmente la música europea. Hoy día con las fusiones hay muchas alternativas de tomar, pero la escuela se sigue enfatizando en enseñar lo que se ha enseñado hace más de 200 años en Colombia, un poquito más, y es la música europea, música clásica, música sinfónica, música barroca, música renacentista, y hemos olvidado enseñar la música folclórica nuestra. Y entonces, a lo que tanto le tuvo miedo la élite colombiana, que fue a la música negra, a la música de la población afro, pues fue algo que no lo pudieron evitar. El bambuco tuvo un auge impresionante y sobre finales de los años 40 y toda la década del 50, el bambuco cae. ¿Pero qué aparece en ese momento? Aparecen vallenatos, aparecen cumbias, aparecen merengues dominicanos, aparece la música cubana. Y te estoy hablando de que todo eso es música afro. El merengue dominicano es negro, la música cubana es del campo y es también de los negros cubanos. Estamos hablando de que a Colombia llega algo que se le tuvo mucho miedo y fue ese aporte y reconocer que la población negra en Colombia tenía un desarrollo cultural incluso más fuerte que el desarrollo de las élites sociales en Colombia. Y por eso en las escuelas, cuando nosotros digitamos en internet y ponemos historia del bambuco, aparece Pereira. Pereira tiene algo muy interesante en la historia del bambuco colombiano, es que aquí se reinventa el bambuco después de casi 10 o 15 años de una inactividad o de un bambuco muy pasivo. Aparece Luis Carlos González Mejía con una propuesta de texto. Recordemos que Luis Carlos González no es músico, él no era músico, era escritor, era poeta, pero sí estuvo rodeado de muchos músicos.
y músicos que tocaban el tiple y que tocaban la guitarra y que hacían bambucos y pasillos. Y empezaron a musicalizar los poemas de Luis Carlos González. Y le dieron una vida distinta al bambuco, pero dejó de ser más bien ese bambuco que estaba en el campo y pasó a ser un bambuco que se quedó en una élite particular. Porque ya que escuchábamos en el campo, seguíamos escuchando música campesina, parrandera, música, ya teníamos rancheras mexicanas. Si nosotros analizamos la situación histórica de Colombia en lo cultural, tenemos una identidad muy fuerte a partir de ¿qué? Del tango argentino, de la ranchera mexicana y de la música cubana. Hay un humorista colombiano que me encanta, que es Julián Rodríguez, y él en una de sus canciones dice: cuando llega un extranjero a Colombia, los llevamos a escuchar nuestra música folclórica, los llevamos a escuchar mariachis. Y él lo dice en chiste, pero así es. En Colombia, ¿cómo celebramos los 15 años de las quinceañeras? Con mariachis. Cuando llevamos una serenata, llevamos mariachis. Pocas veces llevamos un trío tradicional, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido se ha perdido y se ha venido, digamos, perdiendo toda la identidad a partir de lo que se quería con el blanqueamiento cultural en Colombia, y era que el bambuco nos representara, y empezamos a adquirir toda esa música foránea y música de la costa atlántica y pacífica colombiana. Profesor, pues muy interesante lo que cuenta con el tema del mariachi, pues la verdad no lo había pensado, pero sí, ya lo tenemos como muy arraigado y no pensamos que eso es de allá, ¿cierto? Exacto. El año pasado hubo un festival de jazz aquí en Cartago, cerca de Pereira, y se trajeron un grupo de Cuba, ¿no? Un grupo que vino a interpretar Lágrimas Negras, cosas muy conocidas, y que la gente dijo, bueno, pues si traen un grupo de Cuba a interpretar algo conocido, pues acá en el mismo conservatorio Pedro Morales Pino hay un grupo de son cubano y hubiera cobrado más barato. Es que nosotros ya tenemos muy interiorizado los elementos del tango, por ejemplo, los elementos de la música cubana y los elementos de la música ranchera mexicana, al punto que ya no los vemos como extranjeros, al punto de que los vemos como algo propio. Y entonces se forman grupos de jóvenes y hacen versiones de canciones cubanas, hacen versiones de boleros rancheros, etcétera. Eso es el trabajo de muchos años de cómo las músicas foráneas fueron llegando a nuestro país y nosotros las fuimos cobijando. Y a veces desconocemos la riqueza musical que tenemos en Colombia. Y eso hace parte, como yo te decía ahorita, de esa estructura histórica que nos han venido escribiendo y vendiendo en cada uno de los textos de folclore, que no es tan mal, pero el enfoque sí está mal. A veces nos hablan de una cosa que realmente no es, porque seguimos desconociendo el aporte de una población. Hay que reconocerlo, seguimos siendo un país muy racista, seguimos siendo un país en que no nos gusta una población particular y le hacemos todo el feo a lo que esa población trae como tal. Yo con esto le quiero preguntar entonces, ¿cuáles fueron los principales exponentes pues del bambuco en la consolidación académica, y también qué relevancia tuvieron figuras como la de Luis Calvo o Pedro Morales Pino en este tema? Pedro Morales Pino es, digamos, el músico, él fue el primer músico en Colombia que llevó el bambuco patiano, el bambuco mestizo, a una partitura. Él hizo una partitura, fue el primero que llevó el bambuco a las partituras. Él adaptó la bandola española y se inventó la bandola colombiana como la conocemos hoy día. Él es el que lleva a la Academia Nacional o al Conservatorio Nacional de Música, lleva el bambuco de una manera mucho más estilizada. Recuerden que el señor Holguín decía que allá no quería bambucos y nada folclórico. Entonces, Pedro Morales Pino lo que hace es acentuar algo tan particular como la música afro, que es rica porque es muy pegajosa, lo que viene siendo el currulao, que eso es un bambuco. Hoy día los afro le han venido cambiando el nombre, ya lo llaman un bambuco viejo al currulao, porque eso ha sido un trabajo también muy difícil, y es que ellos reconozcan que tienen un aporte cultural muy grande en Colombia y que el bambuco surge de esas manos y de esas músicas del sur del país. Entonces el currulao pues tiene una característica, y es que es un bambuco, y Pedro Morales Pino lo lleva a un estilo más estilizado y lo lleva a un momento donde la música cobra otra connotación. Entonces te explico. Cuando Pedro Morales Pino lleva el bambuco a la Escuela Nacional o al Conservatorio Nacional, resulta que empieza a haber un blanqueamiento en la música. Recordemos que el bambuco lo tocaban con alfandoque, que era una pandereta, un guache o un chucho, y lo tocaban con un tiple canario, que es muy diferente al tiple que conocemos hoy día en Colombia. Él elimina el alfandoque, él elimina el tambor, él elimina la pandereta, y lo que hace es incorporar guitarra, bandola y clarinetes, y empieza a hacer un bambuco mucho más estilizado. Y es de los grandes compositores del bambuco en Colombia. Es el que lleva el bambuco de esa connotación popular a una connotación de élite. Ya los lleva a los bailes de salón.
donde los bailes de salones, ¿quiénes iban? Era la élite colombiana de las grandes ciudades capitales en Colombia. Ahora, aparece otro personaje que es Luis Antonio Calvo Gambi, Calvo, que nace en Gavita, Santander, y hay una situación ahí particular. Él solo compuso 5 bambucos. Él realmente no es un gran compositor de bambucos. Él tiene algunos valses, tiene algunos pasillos, danzas. Él, digamos que él compuso de todo. En su haber tiene 5 bambucos, compuso tangos, compuso foxtrot, compuso arreglos en marchas. Bueno, él exploró muchas líneas musicales. Él, ¿por qué pasa, digamos, a la historia en Colombia como uno de los compositores importantes de bambucos? Mira, que solo tuvo 5 bambucos. Eso no quiere decir que no sea un gran compositor. Lo que pasa con él es que él hizo parte de todo este proceso de Pedro Morales Pino, aprende muchísimo de lo que él hace, y eso es lo que nos lleva a conocer hoy día ese bambuco. Hay 2 músicos antioqueños que son Pelón y Marín se van para Cuba y ellos dejan la semilla ya del bambuco y aparece un género musical cubano que se llama la criolla. Y si tú escuchas la criolla cubana, estamos escuchando un bambuco colombiano de la época. Luego se van para México, en Yucatán, y ahí también dejan la semilla y hoy día ellos tienen el bambuco yucateco. Pero mira que estamos hablando de que se lleva el bambuco mestizo a las tierras cubanas y mexicanas. Lo que desconocían los mexicanos y lo que desconocían los cubanos es que ellos ya tenían el bambuco ahí hace mucho tiempo. Ellos tenían la trova tradicional en el caso de Cuba y en el caso de México tenían el son jarocho, que son ritmos muy similares al bambuco. En ese sentido quiero decir que el blanqueamiento que se hizo en Colombia sirvió para aportar a 2 países elementos culturales como lo fue Cuba con la criolla y México con el bambuco yucateco. Ya nos acercamos al final de nuestro espacio de este programa del día de hoy y ya para cerrar, me gustaría que nos contara un poco sobre los retos que enfrentan los músicos jóvenes que intentan fusionar el bambuco con otras expresiones musicales o recuperar estas raíces afro. En este sentido, pues, ¿cuál es el futuro del bambuco en Colombia? A ver, el bambuco, si no lo sacan de concursos cerrados de élite, si no salen de algunos jurados que son muy puristas en el bambuco, como lo son en el folclore argentino, en el tango, en muchas cosas, el bambuco va a seguir siendo una música solo para unos cuantos. El bambuco hay que sacarlo al público con nuevas sonoridades. La magia y lo interesante de fusionar las músicas es que no se pierde la base. ¿Qué quiero decir? La base bambuquera va a estar ahí, 6 octavos, un currulado bien bonito, pero eso no quiere decir que yo no le pueda meter otro tipo de instrumentos que me permitan darle una riqueza sonora, una riqueza armónica y melódica a un bambuco tradicional colombiano. Volver a las raíces, volver al tambor, volver a lo que tiene que ver con estos ritmos afros colombianos y que le fueron dando esa riqueza a lo que hoy día es la música colombiana. El peor enemigo de la música en Colombia y en el mundo es la gente que tiene un purismo en la cabeza, que no aceptan modificaciones y que no solamente están ahí, están administrando y gestionando procesos culturales. Cuando esas personas dejen de ser tan puristas, abran la mente a estas fusiones, el bambuco podrá estar otra vez en las manos de la gente del pueblo, de la gente del común. Pero si no, seguirá siendo un estilo y una música de élite, que el que puede ir a pagar una entrada costosa a ver un grupo bambuquero, el que pueda ir a desplazarse a uno de los festivales de bambuco de acá del Valle, por ejemplo, o en Antioquia, o en el Huila, eso viene siendo también una de las cosas que han venido amenazando el folclore colombiano. Y es que no estamos posibilitando que el folclore se fusione con otros ritmos. Es más, la música bambuquera se fusionó. Esa chirimía del Valle del Patía se fusiona con la música campesina y es lo que nos da el bambuco mestizo. Luego Pedro Morales Pino fusionó esa música campesina, bambuco mestizo, con elementos europeos y es lo que nos da ese bambuco con voces líricas, ese bambuco tan estilizado que tiene una medida exacta, que no se pueden mover del tempo, que están ahí, y es porque es el resultado de las fusiones. No podemos frenar, digamos, la inquietud de los músicos, que Colombia tiene músicos muy talentosos, muy capaces de crear nuevas cosas, pero ese sentido de lo purista nos ha venido creando, digamos, congelarnos en el tiempo en algunos ritmos musicales colombianos.
Correcto, profesor. Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado en estos minutos que hemos tenido en este programa del día de hoy. Y bueno, para todas las personas que están interesadas en el artículo que publicó el profesor Schneider, los invitamos a visitar nuestra página web. En la sección de recursos pueden encontrar todos los números de la revista Memoria y allí pues van a encontrar, por supuesto, el más reciente para que puedan leer este artículo tan interesante. No me quiero ir sin antes despedir al profesor y agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Y una última cosita, recordemos que Colombia es un país intercultural, tenemos músicas en todos los rincones, por eso el bambuco no se puede denominar música nacional, porque no es una sola música la que tenemos nosotros. Y la música y la cultura se da a raíz de la identidad que yo tenga con lo que yo estoy escuchando o lo que yo estoy viendo. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, que sigan con esta propuesta de promover este tipo de investigaciones, que siguen nutriendo lo que es el desarrollo cultural de nuestro país. Sí, vamos a continuar a lo largo de este 2025. De esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias al profesor Schneider y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.